Hermanos, hermanas, eh, les saludo en nombre del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en estos postreros tiempos, como se profetizó en la Escritura, o profetizaron los apóstoles en la Escritura acerca de que iba a pasar estos tiempos, tiempos terribles, tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo profetizó acerca de la apostasía en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Nos dice, por ejemplo, ahí nos habla con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos dice, nos advierte a no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, ni nos conturbemos ni por carta, ni por espíritu, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, este tiempo estamos viendo en las iglesias esa apostasía. El Señor Jesucristo nos advirtió acerca de estos tiempos que iba a ocurrir. Él mismo profetizó que vendrían falsos profetas y falsos maestros y engañarían aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo también nos advierte acerca de estos hombres. Cuando él reunió a los ancianos de Éfeso, les advirtió diciendo, yo sé que después de mi partida entrarán o vendrán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de ustedes mismos, dijo el apóstol Pablo, se levantarán hombres perversos para arrastrar tras de sí a los discípulos. O sea, se levantarán hombres de la misma iglesia, de la misma congregación, estarán camuflados allí para que así luego más adelante sean estos hombres que destruyan las ovejas, que destruyan la iglesia, dividan, causen problemas en la iglesia, porque son hombres, como dice el siervo Judas, que han sido destinados para esta condenación. Entonces el apóstol Pablo advierte a la iglesia que de ustedes mismos se van a levantar estos hombres. Y nos habla en el libro, antes en el libro de Hebreos capítulo 6, se nos dice allí que estos hombres una vez gustaron la buena palabra. Ellos participaron del Espíritu Santo, de los bienes venideros, y también ellos un día amaron la verdad. Está hablando no de hombres que vienen de otros lugares solamente, no son hombres que están que nunca han conocido a Dios, sino hombres que conocieron a Dios, que han estado dentro de la iglesia. Ellos mismos son los que se levantan para destruir la obra de Dios. Y es por ello que Pablo advierte a la iglesia que de ustedes mismos se van a levantar hombres perversos para arrastrar tras de ellos a los discípulos. El afán de ellos no es salvar a las almas, sino que son hombres que siempre buscan ellos mismos cómo saciar su ego. Muchos de ellos saciar su apetito de la carne. Muchos de ellos buscando enriquecerse materialmente a través de las almas. Como dice en el libro de 2 de Pedro capítulo 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces son hombres que solamente el propósito de él es lucrar con las almas y no conducirlos a la salvación. No están preocupados en que las almas se salven, no están preocupados en que las almas sean salvos a través de Jesucristo, a través de su palabra. No están preocupados en que presentarlos, como dice el apóstol Pablo, santo, una virgen pura a Cristo. El propósito de ellos es solamente lucrar o alimentar su ego, alimentar su vanagloria, su soberbia que ellos tienen. Entonces es por ello que no les importa las almas. Por eso vemos las características
de ellos, de estos hombres falsos, que nos habla en el libro de, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, nos relata claramente cómo son las características de estos hombres, cómo son ellos mismos. Ellos son hombres, dice ahí, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice que son traidores. Esas son las características, el carácter de aquellos hombres. El apóstol Pedro, en el segundo de Pedro, capítulo 2, nos dice cuáles son las características. Uno, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea que ninguna hermana, ninguna persona se le escapa de sus ojos. Están codiciando a cada mujer que ven. No se sacian de pecar, dice el apóstol Pedro. No se sacian de pecar, dicen, seducen a las almas. Son inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, esa es una de las características de ellos, de estos falsos profetas. Y dice que también en el libro de Judas, también nos habla diciendo cuáles son sus características. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Dice que estos son los que causan divisiones, o sea, estos son los que dividen las iglesias. Usted tiene que reconocerlos. No siga a ningún hombre en su iglesia que comienza a causar divisiones. No siga a ningún personaje de su iglesia o de otra iglesia que venga a dividir y se lleve las almas con ellos. No lo siga, porque las características de un falso profeta es eso, de que dividen a las almas, dividen la iglesia, destruyen la obra y se van, porque estos hombres no son guiados por el Señor. Dice que son sensuales, o sea, tienen una forma de hablar y convencer a las demás almas, muchas veces con mentiras, muchas veces ofreciéndoles cosas materiales o lo que le gusta a las almas para que así lo sigan. Por ejemplo, le dicen a las almas, ese pastor no te promueve a ti todavía, te tiene ahí sentado, pero si yo abro mi obra y tú me sigues, yo te voy a promover, te voy a poner como líder en la iglesia. Y eso es lo que hizo también Satanás en el cielo. A los ángeles lo convenció y le dijo, yo te voy a poner en un lugar más privilegiado. Y eso es lo que también ellos hacen lo mismo. En este tiempo salen llevándose a las almas, ofreciéndoles promoverlos y ponerlos en un lugar privilegiado en la iglesia. Y ellos también le siguen porque también su corazón está así dañado, porque ya desde un principio han permitido entrar esas ambiciones en su corazón. Es por ello, hermanas, usted manténgase humilde, manténgase sujeto, manténgase firme, no haga caso a ninguno de alrededor, busque a Dios, ponga su mirada en Cristo, el cual es el autor y consumador de la fe, no en el hombre, sino en Cristo. Ponga su mirada en Cristo y no siga a ningún hombre, sino a Dios. Y si sigues a un hombre, fracasarás, porque si sigues a uno que causa división en tu iglesia, estás siguiendo al mismo falso profeta enviado por Satanás para destruir la iglesia del Señor. Es por ello que les aconsejamos que no siga a ningún hombre. Y las características de ellos, también Pedro lo dice. Por ejemplo, uno de ellos también es, o otro de las características es también, que dice la palabra del Señor, que ellos no temen más hablar de las autoridades superiores, o sea, no temen a las autoridades, sea Dios o sea de la autoridad de iglesia, que es el pastor. Son atrevidos, dice la Biblia, contumaces, son atrevidos, sea al pastor lo hablan como si fuera cualquier persona, como si fuera su enemigo o como si fuera cualquier otra persona de la calle y no sabe respetar.
Y el libro de Judas también lo mismo dice, que estos son de igual manera, sí, lo mismo que Pedro dice, que también estos no se sujetan a ninguna autoridad superior. Y eso es lo que hizo el diablo, no quiso sujetarse a la autoridad de Dios. Es por ello que se rebeló, él queriendo ser el primero, él queriendo ser adorado, él queriendo ser admirado, él queriendo ser aplaudido, alabado. Y eso es lo que estos hombres tienen dentro. Les gusta ser admirado, les gusta ser alabado, les gusta ocupar el primer lugar, aunque ellos no tienen nada, no son nada. ¿Por qué? Porque en la iglesia un día estuvieron, pero no aprendieron nada. Como dice el libro de Hebreos capítulo 6, antes ellos gustaron la buena palabra, antes disfrutaron, antes participaron del Espíritu Santo y recayeron. Y estos es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque su corazón ya está dañado. El corazón de estos falsos está ya muy dañado por su mismo ego, por su mismo orgullo, por su misma soberbia. Dejaron lo bueno y no amaron la verdad. Es por ello que la palabra del Señor nos aconseja a cada uno de nosotros. Y ahí vemos también que en el libro de Juan, por ejemplo, nos dice, Juan dice que ellos estaban con nosotros, pero salieron de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un día estuvieron allí, un día estuvieron dentro de la iglesia. Estos hombres no han venido de afuera, no han venido del mundo directamente a ser falsos profetas, sino han estado en la iglesia, han estado en la congregación, y de allí salieron, o de ahí mismo se levantaron, destruyendo una obra, para que así ellos hagan su propia obra, y le sigan a ellos, y le alaben a ellos, y sean admirados por los demás. Ese es el propósito de ellos. Ese corazón tienen ellos. Por eso que les digo, no sigan a otro, no sigan a ningún hombre, sigan a Cristo. Y Cristo, el que sigue a Cristo no fracasa, mas el que sigue al hombre fracasa, porque el hombre no puede hacer nada por ti, pero Cristo sí puede hacer por ti mucho. Amén.